Mi nombre es Elizabeth Cancino López y soy estudiante de la Maestría de Ciencias Educativas de la URSSE. En esta ocasión voy a mostrar los avances de la investigación acerca de la competencia intercultural del profesorado en la enseñanza de español para extranjeros de la ciudad de Oaxaca. Primero, ¿qué es la competencia intercultural aplicado al aprendizaje de idiomas? De acuerdo con el Diccionario de Términos Clave de Español como lengua extranjera, la competencia intercultural se entiende como la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse de manera adecuada en las situaciones de comunicación intercultural, es decir, en las situaciones en las que se interactúa con hablantes de lenguas y culturas diferentes. Esto se produce con mayor frecuencia actualmente por el fenómeno de la globalización, y de ahí surge su importancia. ¿Para qué el profesor debe contar con la competencia intercultural para ejercer en la enseñanza de los idiomas? Bien, primero, para que desarrolle una sensibilidad hacia las diferentes culturas y segundo, como consecuencia del primer punto, se convierta en un mediador entre las culturas en contacto. Esto ya se aplica o se aplicaba principalmente en la enseñanza del inglés, que era el único idioma que dominaba a nivel mundial por el poder de las naciones angloparlantes. Sin embargo, la oferta ha variado considerablemente, ya que de acuerdo al Foro Internacional del Español, actualmente más de 540 millones de personas hablan español. Es la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes y es la tercera lengua más utilizada en Internet. Hay casi 20 millones de alumnos que están estudiando español y se considera que dentro de 3 o 4 generaciones el 10% de la población mundial se entenderá en español. Además, según datos del Instituto Cervantes, en su artículo El español, una lengua viva, publicado en el año 2014, México es el país con mayor colectivo hispanohablante, ya que cuenta con más de 119 millones de habitantes. De México, Oaxaca, que es el quinto estado con mayor extensión territorial del país, es además uno de los 10 destinos preferidos del turismo. Y del estado de Oaxaca, 3 puntos sobresalen a nivel turístico, que es la capital y las playas como Huatulco y Puerto Escondido. De aquí surge nuestra pregunta de investigación, que es, ¿en qué grado los docentes de español para extranjeros cuentan con las competencias que les permitan ofrecer una enseñanza con un enfoque intercultural? Para esta investigación se utilizó algunas teorías como el paradigma constructivista, que surge con los trabajos de Vygotsky, quien es el creador también del concepto de la zona de desarrollo próximo, que no es más que la distancia que existe entre la capacidad del alumno, la capacidad de aprender por sí solo, y el potencial que puede llegar a tener si se cuenta con la ayuda de un experto. Este paradigma se desarrolla en campos como la psicolingüística, las investigaciones interculturales y la educación. De acuerdo con esta teoría, se ve al aprendizaje como una construcción social y el alumno es el producto de esas interacciones sociales y es el protagonista también de estas interacciones a lo largo de su vida, dentro y fuera del ambiente escolar. Por otra parte, el docente es el agente cultural, es el experto en la materia y es quien va a enseñar en un contexto y en un medio socioculturalmente determinado. Otras investigaciones que se juntaron en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas nos muestra, primero, los niveles de dominio que existen para aprender un segundo idioma, que va desde lo más básico,
que sería el nivel A1, hasta un nivel comparado a un hablante nativo, que sería un C2. En este trabajo de investigación que se publicó por el Instituto Cervantes, actualmente es la guía de los profesores de aquellos que enseñan una lengua de origen europeo. Y en su libro, en el capítulo 2, muestra el enfoque adoptado que ellos han realizado para enseñar las lenguas, donde el objetivo es que el alumno no adquiera dos formas de actuar y de comunicarse distintas, sino que desarrolle una tercera, se vuelva como un mediador entre esas dos. Y en su quinto capítulo nos explica la competencia comunicativa, la cual subdivide en tres competencias: la lingüística, que se refiere a los conocimientos y las destrezas fonológicas, y la sintáctica, es decir, el uso del vocabulario, el uso correcto de la gramática, de la ortografía. Y también está la competencia sociolingüística, que se refiere a las condiciones socioculturales mediante su sensibilidad a las convenciones sociales, es decir, las normas de cortesía, las normas que rigen las relaciones entre generaciones o entre clases y grupos sociales, los refranes, los dichos populares, etc. Y también está la competencia pragmática, que se entiende como el uso funcional de los recursos lingüísticos. Aquí entra la coherencia y la cohesión y el orden lógico, por ejemplo, de una oración. Otra teoría que se tomó en cuenta es el modelo de competencia comunicativa intercultural, realizado por Chen y Starosta en el año 2000. Este modelo se puede explicar por medio de tres perspectivas diferentes. La primera es la competencia afectiva o sensibilidad intercultural. Esto se refiere a la capacidad de emitir una respuesta emocional positiva antes, durante y después de ese encuentro intercultural. Con ello se pretende que se controle la ansiedad, que no existan prejuicios y que se promueva la empatía y la motivación por conocer las diferencias culturales. El siguiente componente es la competencia comportamental o conciencia intercultural. Esto engloba las habilidades verbales y no verbales de la conducta, el control de esta interacción. Y el último componente es la competencia cognitiva, que es el conocimiento y conciencia de elementos comunicativos y culturales, aquí de la propia cultura y de las otras. Debemos saber entonces las similitudes y las diferencias entre la cultura de la que venimos y la cultura que estamos conociendo, para así poder disminuir esta incertidumbre y estar con una mente abierta para posibles dobles interpretaciones. Más adelante se encuentra el modelo de comunicación intercultural realizado por Vilá en el año 2005. Este modelo surge como un amalgamiento de otras teorías, que son las teorías procesales, las teorías sobre el lenguaje, las teorías de organización cognitiva y las teorías sobre relaciones interpersonales, donde las principales características de cada teoría son las siguientes. En cuanto a las teorías procesales, es la importancia que se le da a la atención, a los procesos de adaptación y a los análisis del proceso de construcción cooperativa de una tercera cultura. De acuerdo a las teorías sobre el lenguaje, se hace hincapié
acerca de la inexistencia de la perfección lingüística o comunicativa y la coordinación que debe existir entre las personas participantes y el análisis de la adaptación del mensaje. En cuanto a las teorías de organización cognitiva, es la influencia de la cultura en la interpretación del mensaje. Se analiza también el sistema de categorización social, cómo nos relacionamos entre distintas clases o grupos sociales, y el análisis del proceso de formación de estereotipos y qué tanto tiene que ver nuestra cultura con la formación de estos prejuicios. En cuanto a las teorías sobre relaciones interpersonales, lo que más hacen énfasis en estas teorías es sobre la información que se comparte, la voluntad que tienen los interlocutores de revelar información sobre ellos mismos y también la influencia de la cultura, en qué nivel puede influenciar nuestra cultura para generar conflictos y también para generar soluciones a las mismas problemáticas. La metodología que utilizamos en esta investigación es de tipo cualitativa. Los datos que se obtienen no son precisos, no son cuantificables exactamente, entonces se pretende hacer una descripción y una interpretación de los datos que se obtengan. Para esto, nuestro objeto de estudio son los profesores de español para extranjeros y sus alumnos. ¿Cómo vamos a extraer ciertos datos acerca de su competencia intercultural? Bueno, a los maestros se les aplicó algunas entrevistas y a los alumnos se les hizo encuestas referente al ejercicio docente de su maestro. Todavía no hay interpretación de los datos, así que esto está solamente en un nivel teórico todavía. Y estas son algunas de las referencias que se utilizaron específicamente para realizar esta presentación. Y quiero finalizar con una cita de Octavio Paz, que dice: el sol que canta el poema azteca es distinto al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismo. De esta cita se pueden sacar muchos comentarios, pero nuestro interés principal es la diferencia que existe de acuerdo a la perspectiva cultural en la que se ve, que lejos de crear un conflicto, lo mejor, lo óptimo para cualquier persona sería el encontrar una mediación, el poder considerar tu cultura desde un punto de vista más objetivo y poder valorar la cultura extranjera para que al final el enriquecido no solamente sea el profesor, sino también el alumno en este proceso de adaptación que no solamente incluye un proceso lingüístico, el aprender el idioma, un idioma extranjero, sino también una adaptación en cuanto a la cultura. Bueno, sería todo hasta el momento y muchas gracias por la atención prestada.